La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy tenemos el privilegio y el beneficio precioso de tomar juntos la cena del Señor. Entonces, desde ya esperamos que todos puedan ya estar servidos con su copita y el pan. Padre amado, gracias te damos por recordarnos de tu muerte y anunciar tu venida, porque tú moriste por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Y cada vez que estamos comiendo y bebiendo este pan que representa tu carne y esta copa que representa el derramamiento de tu sangre, estamos, Señor, recordando las cosas grandes que hiciste por nosotros, el precio incomparable, impagable de parte de nosotros, Señor, por lo que hiciste al salvarnos del pecado. Te suplicamos que tengamos mayor conciencia de esa obra preciosa y también mayor responsabilidad para que vivamos todos los días a la luz de esa verdad. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nosotros y que este pan y este vino que representan tu carne y tu sangre vengan a ser de gran bendición a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Pablo enseñando esto a las iglesias, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria del Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos anunciando su venida y nuestra próxima cena con Él. Amado Dios, que este acto no sea solamente una liturgia, un ritual, un rito, sino sea un símbolo tan práctico de lo que hiciste por nosotros. Y ayúdanos a cada uno a mantenernos firmes en tu camino, dando honra y gloria a tu vida, a tu ministerio y a la obra redentora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver juntos
el 10º milagro de Eliseo. Todavía nos faltan varios. Sin embargo, yo he visto que a través de esos milagros el Señor nos ha hablado cosas muy importantes. Por eso yo tengo la seguridad que debemos continuar considerándolos. Así es que abramos nuestras Biblias en Segundo de Reyes, capítulo número 5. Este 10º milagro probablemente es el más conocido de todos de los milagros de Eliseo. ¿Por qué es más conocido? Porque él fue operado a favor de un general del ejército de Siria, un extranjero llamado Naamán. Todos lo conocen. Según las Escrituras, dice aquí en el verso número 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, lo que está dando a entender ahí es que el que da la victoria, sea un país u otro, es el Señor, porque Él es el que reina sobre todos los reinos. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, esta es la introducción para el 10º milagro de Eliseo. Se coloca en este momento algo sobresaliente en su vida, dones, digámoslo de esa manera, en su vida, una persona de una gran autoridad, un general del ejército, de un comando extraordinario. Además de eso, era un hombre rico, es obvio, apreciado por el rey de Siria y también por su propia familia. A pesar de todas esas, digámoslo de esta manera, ventajas en la vida, él tenía un estigma, una marca, una vergüenza, que era la lepra. En Israel, él hubiera tenido que vivir en un refugio de leprosos o en un campamento de leprosos, porque ceremonialmente él era inmundo. Tal vez su lepra no era una lepra tan avanzada, o algunos han creído que no era tan contagiosa. Sin embargo, en Israel él no hubiera tenido ni siquiera un puesto público, ni estar entre la sociedad, pero en Siria, como no tenían esas leyes ceremoniales de limpieza, él era el general y continuó siéndolo de esa manera, aceptado, a pesar de que el propio pueblo y hasta los demás podrían tener miedo de ser contagiados con esa enfermedad. Pensemos por un momento que muchos de nosotros podríamos identificarnos con Naamán, no por ser leprosos, sino porque teniendo muchos dones cada uno de nosotros, muchas capacidades que el Señor nos ha dado, y también teniendo el amor de muchas personas, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, somos apreciados por aquellos que nos conocen y probablemente, no todos en el mundo, pero hay algunos que sí viven una situación financiera muy buena y no tienen necesidad de nada y obtienen todo lo que quieren o lo desean porque tienen dinero. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, ellos también pueden tener un estigma. Hay personas de alto rango, sea social, financiero, político, lo que sea,
y pueden tener su propio estigma. A veces es un mal conocido por todos, como lo era el caso de Naamán, o a veces es conocido solo por el círculo más cercano a él, a esa persona, o puede ser también que sea un estigma conocido solo por él mismo. No importa cómo sea, ese estigma o esa mancha, digámoslo así, o esa situación grave se constituye en nuestra debilidad, se constituye en nuestra vergüenza, que nosotros no queremos que nadie lo sepa, se entere o lo conozca. Es un peso muy grande en la vida que para muchas personas se convierte en el peor desánimo que tienen en su corazón y pierden también hasta la alegría de vivir debido a ese estigma. Hay personas que ya no quieren ni entrar en el círculo de la sociedad porque tienen vergüenza de lo que son, de lo que hacen o de lo que tienen en sí. Llenos de muchos dones, llenos de maravillas, de mucha inteligencia, pero hay algo ahí que les está haciendo un gran obstáculo. Desde esa perspectiva, nosotros también podemos identificarnos con Naamán. Hay un estigma en cada ser humano. Así entonces, este hombre, teniéndolo todo, teniendo fama, teniendo aceptación, teniendo familia y teniendo criados, porque él tenía criados, siervos, esclavos, pero la lepra lo estaba consumiendo a los pocos. Prácticamente podría haber muerto como leproso. Pero existe un mal que es peor que la lepra. Y ese mal se llama el pecado. Es la lepra espiritual que ha afectado o infectado a todos los seres humanos. Como dice Romanos capítulo 5, verso 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado trajo muerte espiritual y es una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Es algo que mata al ser humano. Como Cristo dijo a su pueblo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese tipo de lepra mata al ser humano y lo condena y lo lleva al infierno. Pero el Señor Jesucristo ha venido a esta tierra para libertarnos por completo de esa lepra espiritual, el pecado. Este puede destruir una vida, el pecado, tarde o temprano. Pero Dios tiene la solución. Leemos claramente que dice la Escritura en Lucas capítulo número 5, Lucas 5, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. El primer leproso fue el propio Satanás, y él contagió, ¿sí?, a los seres humanos a través de sus palabras engañosas, venenosas de la serpiente, y ahora todos necesitan de la cura de su alma, de la cura del corazón, a través del perdón de sus pecados, y eso ya sucedió en la muerte de Cristo en la cruz. Lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, recibir la limpieza, porque es una limpieza, así como la lepra necesitaba ser limpiada, también el pecado necesita ser limpiado a través del perdón divino. Pero el Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos, o sea, aquellos que se consideran que no tienen pecado, se quedarán así y morirán con su lepra espiritual. Pero aquellos que lo reconozcan, porque aquí viene un punto muy importante, el reconocimiento de nuestro estigma, de algo que nos mancha, de algo que nos marca, eso es importante para el Señor.
Cuando hay un reconocimiento, el Señor viene y perdona todos nuestros pecados. Aquí mismo, en Lucas capítulo número 4, ahora no el 5, sino vamos al 4, encontramos exactamente una relación impresionante con el 10º milagro de Eliseo. Porque Jesús está aquí en Nazaret. Lucas capítulo 4, verso 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Él nació en Belén. Hay un Belén también en la parte de Galilea, cerca de Nazaret, pero no es ese Belén. Jesús nació en Belén de Judá, ¿verdad? En el territorio de Judá. Pero debido al peligro que corría, de que ahí estaba uno de los hijos de Herodes, entonces José recibió por orientación irse hasta Nazaret. Y ahí creció. Él creció en Nazaret. Debido a haber crecido ahí, todos lo conocían. Porque no era una metrópoli, era una aldea, una pequeña ciudad donde nadie pasaba desapercibido. Principalmente un carpintero. Donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense, qué precioso. Entonces, mostrando cómo él cultivó y también por influencia de sus padres el llegar a la iglesia. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Coincidencia? No. No había coincidencia, como lo que vamos a ver aquí en la experiencia de Naamán. No hay coincidencias en la vida. Dios tiene todo planeado por su misericordia, no porque Él domina nuestras vidas, no. No existe un cauce en el cual Dios nos coloca a la fuerza. No, él lo que hace en su providencia, vamos a ver, la providencia es la intervención de Dios en la vida humana sin que ellos perciban que las cosas que suceden y las personas que se están encontrando es parte de su plan, de su buen plan, de su plan perfecto, de su plan, de su voluntad agradable hacia nuestras vidas. Y se levantó a leer y le dieron, dice, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Fíjense ustedes qué impresionante. Halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La primera cosa es haber recibido la unción de los cielos, o sea, la preparación y la capacitación de los cielos para pregar y dar buenas nuevas, el evangelio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los necesitados. Y aquí vamos a ver realmente a través de la historia de la vida de Naamán, que él era un necesitado. Pero, mejor dicho, todos somos necesitados. Por eso el Señor dice, yo no he venido a llamar a justos. Él dice también que Él no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Pero hay muchas personas que no pueden aceptar que sean considerados enfermos o que sean considerados pecadores. ¿Por qué? Por el orgullo de sus corazones, por la vanidad, por el amor a sí propios. Esa falta de humildad puede ser realmente un gran impedimento para que los milagros de Dios sucedan en nuestra vida. De hecho, vamos a ver en el contexto de este 10º milagro de Eliseo que la preparación para que eso sucediera era la humildad, la humillación, el reconocimiento de su condición. Entonces, dice: buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, no solo a sanar a los enfermos físicamente. El Señor al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, antes de curarle su parálisis. ¿Por qué? Porque Él nos está dando la verdad de la vida. Es más importante estar curados en lo interior de esa lepra espiritual que es el pecado, que estar físicamente bien. Las personas pueden estar bien físicamente y vivir una vida promiscua, una vida entregada a este mundo y al mal y debajo de las garras de Satanás y yendo directamente al infierno. Pero pueden
estar enfermos y estar con una actitud humilde, con una actitud débil, con una actitud flaca y pidiendo socorro al Señor. ¿Qué es mejor? El Señor decía: tus pecados te son perdonados. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate y anda. ¿Qué poder? De curar el interior y curar el exterior del ser humano, su cuerpo también. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto Él lo dijo en la sinagoga de Nazaret. Tengamos en cuenta esto. Este cumplimiento fue el cumplimiento de la palabra profética dicha a través de Isaías, en la cual el Mesías estaría en medio de Israel, trayendo las buenas nuevas a través de su unción, libertando, como dice en Hechos capítulo 10, verso 38, Pedro predicando en la casa de Cornelio, porque Jesús fue levantado por Dios para hacer bienes entre los pueblos, y dice, y libertad a los oprimidos por el diablo. Entonces, después de haber anunciado esa palabra profética como cumplimiento de su propia vida en el lugar de Nazaret donde él era conocido, no obstante, esa ciudad o esa aldea tuvieron el privilegio de ver crecer a Jesús. No lo identificaban, no lo reconocían, pero tuvieron el privilegio de ver crecer al Mesías o estar con ellos 30 años, casi 30 años. Sin embargo, ellos no fueron beneficiados debido a la dureza de sus corazones. Exactamente en ese día de reposo que él estaba ahí en la sinagoga, él dijo estas palabras. O escuchen, él no dijo a trochimochi, o sea, solo porque quiso predicar un mensaje ahí, no. Él estaba consciente de lo que estaba diciendo porque conocía la condición de su pueblo, principalmente de la aldea y de sus paisanos. Y dice, y todos daban buen testimonio, verso 22, de él, porque él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Eso lo sabemos, conocemos quién es él, el hijo de José, el carpintero. Sí, yo soy, ¿verdad? Y entonces dice, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, vean ustedes, el médico, una enfermedad, la cura, sanidad. Médico, cúrate a ti mismo. O sea, eres tú el que lo necesita, nosotros no. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, era una ciudad próxima también a las orillas del lago de Genesaret. Haz también aquí en tu tierra, le dijeron, ¿verdad? Muéstranos, haz milagros aquí en medio de nosotros. Y oigan lo que el Señor dice. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Primero ya estaba mostrando que él era el profeta. Segundo, estaba mostrando, revelando que estaba siendo menospreciado a pesar de conocerlo. Y en verdad os digo que muchas viudas, vean ustedes, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, de las viudas de Israel, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor le dijo a Elías, yo tengo una mujer que te va a sustentar, una mujer viuda que te va a sustentar. ¿Dónde? En Sarepta de Sidón. El profeta podría haber sustentado a las mujeres viudas de Israel, pero debido a que estaba haciendo un trato en aquellos días, porque Israel había apostatado en aquellos días del profeta Elías, también del profeta Eliseo, contra el camino santo del Señor y estaban adorando a los Baales. Entonces era un trato directo con ellos. El Señor cuidó de una viuda para sustentar. Estos necesitaban ser tratados. Y dice entonces, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
en el norte de Israel, que no era parte del territorio de Israel. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Vean ustedes cómo es esto tan importante, porque exactamente ese contexto histórico que nosotros estamos considerando de Naamán superó las fronteras y superó el tiempo. Hasta en los días de Jesús, él mismo, el profeta, el Mesías, está hablando de Naamán y de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque esto fue algo trivial, algo sin importancia. Al contrario, lo que había sucedido con Naamán era un ejemplo para todos en la historia, para que aprendamos cómo necesitamos presentarnos delante de Dios. Ambos, la viuda de Sarepta de Sidón como Naamán el sirio, eran extranjeros. Ambos estaban en circunstancias de muerte. La viuda de Sarepta de Sidón ya iba a morir, le faltaba comida. Y el sirio Naamán también ya iba a morir a través de su lepra. Pero ambos fueron librados de esas circunstancias debido a la intervención de Dios. Entonces, el Señor está hablando sobre la enfermedad y cómo él fue curado, Naamán, a través de Dios, usando su profeta Eliseo. Dios había levantado en Israel a un profeta como Eliseo para beneficio de su propio pueblo, para rescatarlo de su condición espiritual y también hacer muchos milagros. Y muchos leprosos, dice el Señor Jesús, habían en los días de Eliseo, pero nosotros no tenemos registro en el Antiguo Testamento, en los días de Eliseo, que un leproso hubiera sido curado. Pero sí tenemos registro de un leproso sirio, extranjero, llamado Naamán, que fue curado de su lepra por el profeta de Israel. Qué tremendo. Creo que esto era una vergüenza para Israel, para su pueblo. Oír eso era vergonzoso. Tanto que cuando Jesús lo dijo allí en la sinagoga, después de haber leído Isaías, él fue bien entendido su mensaje por sus paisanos, que quedaron totalmente ofendidos por sus palabras, que trataron de matarlo. ¿Cómo? Sí. Leamos aquí, verso 27. Y muchos leprosos, estamos leyendo en Lucas 4, 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Fíjense que Jesús está dando mostrando claramente que ni siquiera uno, sino Naamán el sirio, de otro país. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ustedes pueden percibir el ambiente pesado que se armó en ese momento, después del Señor dar aquellas palabras ungidas y todos maravillados con el Señor. De repente todo cambió, así como nosotros cambiamos cuando en lugar de elogiarnos nos comienzan a mostrar nuestro pecado. En lugar de alabarnos, comienzan a tal vez sin darse cuenta, a mostrarnos dónde estamos fallando. Inmediatamente cambiamos y nuestra atmósfera y nuestro clima, después de tener un sol abierto y un cielo celeste, se llena de nubes oscuras y comienza una tormenta. Así estaban ellos ahí, dice que se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué quiere decir? Iban con la intención de matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, entonces aquí necesitamos considerar algo muy importante en relación a los milagros. Dios quiere hacer milagros
Y muchas veces no lo hace en medio de su propio pueblo porque hay incredulidad y dureza de corazón. O sea, este milagro de Eliseo, para beneficio de Naamán, y que Jesús habla de él en Israel y específicamente en la sinagoga de su tierra donde él creció, expone, escuchen esto, esta situación, este milagro, 10º milagro de Eliseo, expone la compasión de Dios por los gentiles necesitados. Porque está hablando de la viuda de Sarepta de Sidón y de Naamán el sirio. Gentiles que estaban en una crisis, en una grave situación, pero Dios estaba consciente de eso y llegó hasta los lugares de ellos a ayudarlos. Vamos a ver esto. Ahora, Naamán se acercó al Dios de Israel por socorro. Por otro lado, y tristemente, el pueblo de Dios estaba duro de corazón y no estaban aprovechando la fuente del poder y de liberación que se les estaba presentando delante de sus propios ojos. Veamos entonces que uno de los grandes impedimentos para que los milagros se manifiesten en medio de nosotros es la incredulidad. Como el padre de aquel joven poseído, después de la transfiguración, ellos regresaron, él mismo le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y es difícil entender esa frase, pero lo que quiere decir él es, Señor, yo no tengo fe. En otras palabras, era tanta su decepción que ya no tenía fe suficiente. Por eso dice, ayuda. Lo que está diciendo en sí es, ayuda a mi falta de fe. Es el sentido. Ayuda a mi falta de fe. O sea, ayúdame para que yo pueda tenerla, Señor. Porque la incredulidad es una cosa bien seria. Por eso es que los discípulos después, cuando estaban a solas, le preguntaron a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y él les dijo, porque este género o esta casta no sale sino con oración y ayuno. A pesar de que en el original solo dice no sale con oración, no sale sino con oración. ¿Verdad? ¿De qué casta él estaba hablando? Bueno, estaba hablando de dos. De ese tipo de demonio y de la incredulidad. Porque no solamente expulsar a un demonio con la autoridad de Dios se realiza con el poder del Señor, sino también expulsar del corazón humano, hasta de la propia persona que puede ser usada, todo tipo de incredulidad. Por eso el Señor les dijo, por vuestra falta de fe también, ¿verdad? Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, no es un asunto de tener una fe poderosa, grandísima, como un árbol de mostaza, no, dice como una simiente, como una semilla de mostaza. Usted no está hablando de tener mucha fe, está hablando de tener una fe consistente, una fe firme, una fe perseverante, ¿verdad? Entonces, la incredulidad también es del demonio. Si la fe viene de Dios, porque Dios es fe, emuná es la palabra hebrea para fe, fidelidad, verdad, confianza, seguridad. Pístesis en el griego, fe, ¿verdad? Pero la incredulidad es apistis, o sea, quiere decir sin fe. La incredulidad es del enemigo. Y eso tiene que ser erradicado de nuestros corazones. Nosotros necesitamos creer que Dios es capaz de hacer cosas grandes, de permitir que lo imposible sea realizado en nuestras vidas, si tan solamente podemos creer. Entonces, el pueblo no recibió los beneficios. El pueblo está hablando de Israel y específicamente de Nazaret. Por eso dice el Señor, me diréis, ningún profeta es aceptado en su propia tierra, dice.
la dureza de sus corazones. Bien dice también la Escritura en el libro de Marcos, capítulo número 6. Marcos 6, el verso número 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Está hablando otra vez del mismo evento. Y lo seguían sus discípulos. Llegó en el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y todo. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, y vean ustedes, y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer ahí ningún milagro. Escuchen. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Quiere decir que él no pudo ver fe en los corazones. Solo la casta de la incredulidad. Ese género, ¿verdad?, que es del enemigo, había en sus corazones. Entonces, porque él tuvo la iniciativa y la voluntad y el poder de extender su mano y curarlos a ellos, algunos fueron curados. Pero ahí no pudo hacer ningún milagro, dice. En el sentido de que no vio una respuesta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando Él habla, cuando Él está ahí, la fe está disponible, pero en el hombre está la responsabilidad de aceptarla o de rechazarla. Y estaba asombrado, dice en el verso 6, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Asombrado de la incredulidad. Hermanos, nosotros necesitamos erradicar por completo la incredulidad. Ella es un gran obstáculo, es un gran impedimento para que la obra de Dios y el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros. Pero en el extranjero sí había sensibilidad. En su pueblo, dureza de corazón e incredulidad. Y en el extranjero había una gran sensibilidad. Por eso es que leemos en el texto bíblico, dice aquí en el versículo número 2, vamos a 2 de Reyes 5:2, y de Siria habían salido bandas armadas. Escuchen y apreciemos el mensaje aquí. O sea, como tipo guerrillas, ¿verdad? Habían salido y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Muy bien. Vemos que estas bandas armadas, en medio de esas incursiones que ellos hicieron o hacían en el territorio de Israel, una muchacha, aquí vienen la providencia divina, que por acaso se convirtió en la sierva de la esposa de Naamán. Dan cuenta que en Dios no existen acasos. Él deja escritos o registrados ciertas historias y esos milagros, porque eso es suficiente para que nosotros creyamos. Es suficiente para que entendamos el mover de Dios. Es suficiente para que veamos cómo Él interviene de una forma maravillosa en la vida de los seres humanos y principalmente de aquellos que realmente están necesitados de socorro, de liberación, de cura, de perdón. Ahora, quiero que entendamos algo aquí, porque esto es muy importante. Incursiones, bandas armadas, llegaban a Israel y llevaban cautivos, se llevaban gente. O sea, a través de esas incursiones del enemigo, varias familias de Israel estaban siendo afectadas en su vida. Perdieron sus casas, perdieron sus posesiones, perdieron su dinero y perdieron su dignidad, porque también perdieron su libertad. Fueron llevados cautivos para Siria. Yo oí una noticia ayer que hay como 800 personas de Chiapas, en México,
que están pasando la frontera de Guatemala para llegar a Huilco, algo así es el nombre, un lugar en Huehuetenango, donde hay una pequeña aldea que se llama así, que está albergando a esas 50 familias, dice, como 800 personas aproximadamente, dándoles comida, dándoles medicina, abrigo y todo, y hasta parte del ejército de Guatemala se fue para allá para protegerlos, porque ellos están huyendo del narcotráfico que hay del lado mexicano. Están huyendo de la situación de violencia extrema que hay en aquel lugar y llegaron al lado de Guatemala. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vean ustedes, tuvieron que dejar sus casas. Tal vez se llevaron el poquito dinero que podían, con sus niños a tuto, en las espaldas, y con tristes, procurando salvar sus vidas. Bueno, pues aquí vemos algo semejante que sucedió en los días de esta muchacha. En todas las situaciones adversas, escuchen por favor con atención. Quiero ir despacio, no importa si yo no termino este mensaje, porque creo que es un poco largo. No lo concluyo hoy, no importa. Pero todas esas situaciones adversas, la acción providencial está presente. ¿Qué es lo que queremos decir? En todas tus situaciones adversas, en todas las circunstancias adversas de cualquier persona, la providencia está en acción. Significa que Dios, a pesar, digámoslo de esta manera, del sufrimiento que se está ocasionando a través de esas incursiones o que se estaba ocasionando a través de esos grupos armados, esas bandas armadas, no solo del sufrimiento, sino también de la desgracia que personas, familias o hasta el propio pueblo de Israel estaba viviendo. En medio de esas cosas, Dios estaba cumpliendo sus buenos y eternos propósitos en todos, hasta en los que estaban sufriendo, hasta en aquellos que estaban siendo llevados cautivos o perdiendo sus bienes. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser eso? Entendámoslo. Dios controla todas las cosas. Dios vive pendiente de nuestra realidad. Él no está ajeno a tus problemas. Dios no está ajeno a tus necesidades. Dios no vive ajeno a tus enfermedades. Dios no vive con los oídos cerrados a tus gritos de dolor o a tus clamores por auxilio, de ninguna manera. Él está pendiente. Y a través de un mover divino, de la intervención de su providencia, Él provee medios para ayudarnos y librarnos de nuestros grandes problemas. Oh, bendito sea el Señor. Como dice la Escritura en el Salmo 121, ven ustedes qué precioso es el Señor. Ahí dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nunca vendrán de los montes, sino del Creador de los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y los montes, o sea, la tierra. O escuchen, no dará tu pie al resbaladero. ¿Por qué? Porque hay un cuidado divino. Ni se dormirá el que te guarda. ¿Por qué? Porque alguien vigila por tus pasos y por tu descanso. Y alguien que está pendiente también de tus angustias y de tus tribulaciones. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Como Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Lo que está dando a entender es que su atención hacia el hombre es constante, es perenne y es minuciosa, porque Él vive pendiente de cada situación de nuestras vidas. Y Él dice aquí en el Salmo 121, el escritor, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Tremendo, ¿verdad? El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Fíjense. O sea, de todos modos, no importa lo que vivas, oscuridad o luz, el Señor va a estar contigo para que no te fatigues y Él va a estar contigo para que no tengas miedo de la oscuridad. Y aquí termina. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Eso no quiere decir que Él va a impedir que te pase cualquier cosa. No. Lo que quiere decir es que en medio de esas circunstancias adversas, graves o complicadas, Él estará contigo para ayudarte y superar cada situación. Eso es lo que es el mensaje que hay en las Escrituras. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, lo que importa. Ahora, vean esto usted. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará tu salida y tu entrada. Quiere decir que desde tu inicio hasta el final de tu caminata o de tu viaje o de las circunstancias que estás viviendo, el Señor estará contigo. Bien dice también la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, verso 3, que el Señor nunca nos dará una prueba que no podamos soportar, que juntamente con la prueba nos dará la salida. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nos dará la salida para que podamos resistir, dice. O sea, no está hablando de evitar la situación. A veces lo sucede, pero muchas veces permite que entremos en ellas porque sus propósitos son eternos. Nosotros no los entendemos. Es difícil para nosotros percibir cómo algo complicado puede traernos una bendición eterna o hasta ahora, en el día de hoy, en nuestros días. Hablando del Sennacherib, aquel comandante también del rey Nabucodonosor de Babilonia que envió para destruir a Jerusalén. Él mismo dice ahí en Isaías 37, verso 28, dice, porque yo conozco tu salida. Vamos ahí, Isaías 37, verso número 28. He conocido tu condición. Dice, vean usted, y esto es hablando del mal. Él conoce la condición de los buenos y también de los malos. Dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Hablando de Sennacherib. Él está consciente de los buenos y de los malos. Ahora, una muchacha, no corramos, mas percibamos hasta dónde va hasta dónde abarca, cuál es la proyección de esa intervención divina en nuestros asuntos. Una muchacha del territorio de Israel que fue llevada cautiva conocía al profeta Eliseo, o tal vez había oído de él y sabía del poder de Dios que había en ese hombre de Dios. Como dijo la mujer sunamita, ahora sé que este es un santo hombre de Dios. No solo por algún milagro que él había hecho, porque todavía no había hecho ningún milagro cuando ella dijo esta frase. No había concebido todavía, y mucho menos recibir a su hijo en resurrección. Pero ella dijo eso por la postura, por la conducta, por la santidad que ella vio en el profeta Eliseo, un santo hombre de Dios. Y esta muchacha también lo conocía, pero ella estaba en Siria. ¡Qué tremendo! Ella estaba en Siria. Ahora, escuchen con atención lo que les voy a decir. Ustedes y yo solamente vemos que existe aquí un registro que dice
bandas armadas que habían incursionado en el territorio de Israel se habían llevado a esta muchacha. Y esto solo está dando el detalle porque no solamente era ella, sino familias habían sido afectadas. Esta jovencita fue conducida para el lugar exacto donde Dios quería tenerla. Ella fue conducida por Dios para el lugar donde el Señor quería manifestar su gracia a un hombre que estaba leproso y el Señor le estaba mostrando su compasión. Ahora, perciban, era a alguien que era el comandante, el general del ejército, que estaban atacando. Bien dice el Señor que oremos por nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Orad por ellos. Hacedles el bien. O sea, esa fue solo un mensaje de Jesucristo. No, es el mensaje de Dios, el Padre, porque ellos son uno. Dios se hizo carne. El Hijo es la representación del Padre en esta tierra. Y es para muchos es difícil comprender eso, pero es la realidad. Solo hay un Dios. No hay tres. Es solo un Dios. Entonces, esta muchacha estaba ahí y esta joven tenía en sus labios, debido a su propia experiencia, siendo una cautiva, las palabras indicadas para tocar el corazón e inyectar, digámoslo así, fe en el corazón de Naamán. Ella, según aquí dice en el verso 3, ella dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Vean ustedes qué preciosa esta muchacha, porque ella dice, reconociendo la autoridad y el poder que había en Naamán, porque ahora él era su amo, era una sierva, una esclava. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta jovencita fue utilizada por Dios, digámoslo de esta manera, como un faro de luz que trajo esperanza a alguien que no se imaginaba que de aquel lugar que él había dañado, que había herido, que había incursionado haciendo el mal y trayendo destrucción a aquella tierra, de ahí surgió un faro, una luz, para conducirlo al lugar de su cura y al lugar de su liberación. Bendito sea el Señor. Exactamente. Por eso les digo que no existen acasos, circunstancias así que de repente, pero ¿qué? Esto fue fortuito. No. Dios está en el comando de todas las cosas. Exactamente sucedió lo mismo con José, el hijo de Jacob. Ustedes saben, yo sé, que por la envidia de sus hermanos ellos querían matarlo. El Señor lo impidió, usó en parte a Rubén, pero lo pusieron en aquella cisterna de agua, que no tenía agua, estaba vacía, pero lo pusieron ahí en esa cisterna en cuanto pensaban que harían con él. Y si nosotros vamos a leer la escritura en el libro de Génesis capítulo 37, dice algo ahí extremadamente maravilloso. Y a nosotros nos cuesta entender eso, pero vean ustedes la providencia divina. Todo viene para que se cumpla el propósito y los planes de Dios para nosotros y para mucha gente. Dice ahí, capítulo 37 de Génesis, en el verso número 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, por su envidia, la túnica que mostraba su aceptación, su privilegio, el lugar que tenía con su padre, de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna,
Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Escuchen. Y se sentaron a comer pan. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo podían comer pan teniendo a su hermano ahí metido en esa cisterna? Es como aquellos que matan a alguien y comen después con las manos con sangre todavía. Es una insensibilidad terrible. Es una dureza de corazón impresionante. Ahora escuchen, los acasos. Esto es providencia divina. Vean ustedes que todo lo que sucede, hasta las situaciones más difíciles en la vida, Dios las está manejando, administrando para el bien eterno y para el cumplimiento de sus propósitos, el bien eterno nuestro. Dice, alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas, descendientes de Ismael, hermano de Isaac. Una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, del norte, de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Estos ismaelitas iban para Egipto. O sea, ese avión con esa cantidad de pasajeros hizo escala ahí en Dotán, donde ellos estaban. Hizo escala. Y dice ahí, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas. Y así sucedió. Bueno, para resumir esta historia que todos nosotros la conocemos, en medio de esta situación grave y triste, el Señor utilizó, recuerden otra vez, bandas armadas estaban entrando a Israel y se llevaron a aquella muchacha. La muchacha llegó allí con un propósito, como una sierva de Dios, como un vaso, un instrumento de Dios escogido para ayudar a Naamán, para orientarlo, para instruirlo, un faro de luz. Y aquí encontramos a estos ismaelitas que Dios va a utilizar para llevarse a José a Egipto. En medio de aquellas circunstancias de envidia, de odio, de asesinato, en medio de aquellas circunstancias tristes de separación entre los hermanos, el Señor intervino. Libró a José de la ira de sus hermanos. Fue vendido como esclavo, sí, qué tristeza, pero era parte del plan de Dios, igual que aquella jovencita. José no sabía, ahora escuchen esto, que para mí es importantísimo. José, ustedes recuerdan que él ya había recibido sueños de parte de Dios del plan que el Señor tenía con él y su familia. José, sin embargo, no sabía cuándo ni cómo se cumplirían sus sueños. Pero Dios tiene el tiempo en sus manos y la forma para cumplir en todos sus propósitos. Solo nos falta a nosotros aprender a confiar en el Señor y esperar el cumplimiento de su buena, agradable y perfecta voluntad. Es lo que dice exactamente Romanos 12:2. No os conforméis, no tomen el molde de este mundo, sino se transformen, dice, por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobáis o experimentéis la buena voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y como dice también en el libro de Hebreos, capítulo número 13, y en el verso número 21, os haga aptos, y el Dios de paz, verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, es el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, capaces, preparados en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, vean ustedes, lo que es agradable delante de Él,
por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. A través de nosotros, por Jesucristo, Él va a cumplir lo que es agradable a sus ojos. Entonces José tuvo en Egipto, igual que la jovencita, una muchacha en Siria, la palabra de Dios en su boca que instruiría a Faraón lo que debía hacer en el tiempo de hambre. Aquella jovencita fue usada por Dios para indicarle al general del ejército de Siria dónde encontrar al profeta para ser librado de su enfermedad, para ser curado de ese estigma, de aquello que le estaba afectando en su vida. Tenía de todo, pero toda la alegría se iba cuando miraba las llagas que comenzaban en su cuerpo. Así también Faraón, si no hubiera tenido a José. Pero ustedes pueden percibir cómo fue que el Señor se llevó a José a Egipto. El plan estaba. Lo único que José no sabía en qué avión se iría, ni en qué horario estaba ya marcada su pasaje. Ni en qué circunstancias iba a ir en primera clase o iba a ir con todo lo demás, ¿verdad? Así es que, hermanos amados, hay evidencias y muchos ejemplos de la providencia de Dios en las Escrituras, mas este es suficiente para mostrarnos cómo es que el Señor realmente interviene. Dios no se niega a nadie. Dios no se niega a nadie. Dice en Mateo capítulo 8, verso 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, como Naamán, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es tremendo, ¿eh? Y dice, Jesús extendió la mano. Él podría haber dicho solo la palabra. Como dijo Eliseo, ve y lávate. Zambúllete 7 veces en el Jordán y serás curado. Dice, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice, la lepra desapareció. Imagínense qué milagro aquel. ¿Por qué? Porque Dios no se niega a nadie. Él está diciendo, ay, quiero. Pero ese quiero, esa buena voluntad y esa disposición divina disponible a todos, también tenemos que entenderla y aceptarla y agradecerla. Pero hay un requisito que Dios pide a los hombres y es la humildad. Dice que ese hombre ese leproso se postró ante él. Señor, si quieres. Él no estaba ahí, por favor, cúrame. Tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Sí, tenemos que hacerlo, pero hay algo que toca el corazón de Dios. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Verdad? La gracia es derramada sobre el corazón de los humildes. Entonces, para terminar, leamos en 2 de Reyes capítulo 5. Yo voy a continuar si Dios lo permite. Pero dice en el verso capítulo 5, verso 3. Y dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Fíjense. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Bueno, aquí estamos considerando otro aspecto muy importante. Primero, ya vimos que Dios no se niega a nadie, pero hay algo también importantísimo que es la sensibilidad de los extranjeros. Muchos leprosos habían en los días de Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino a Naamán el sirio. Está mostrándonos aquí el Señor que no era la palabra del rey. ¿Por qué el rey Joram, que era el rey en aquella época, no mandó a decirle al rey,
Bueno, tampoco se le iba a mandar así porque era su enemigo, ¿eh? Pero aquí hay un profeta que puede orar por él. Pero eso hasta podría haber ayudado para traer paz entre las naciones. No había esa ocurrencia, solo viendo el mal del uno para con el otro. Dios tuvo que intervenir entre ellos a través de un acto de misericordia, usando a un vaso tan frágil como esta muchacha, diciendo que había libertación para él. Pero ustedes ven cómo es que esta gente, Naamán, primero su mujer se lo dijo a Naamán. Naamán lo creyó y se lo dijo al rey. Y el rey también lo creyó. O sea, estas tres personas importantes, la mujer de Naamán, Naamán y el rey de Siria, creyeron en las palabras. Primero creyeron y segundo, ellos están manifestando ahí que deseaban el bien para Naamán, que no querían que él continuara en esa situación tan grave. Dios también quiere libertarnos de situaciones graves, difíciles que cada uno de nosotros podemos vivir. Pero se requiere que nosotros creyamos, que tengamos la sensibilidad de responder, no importa el vaso que está siendo usado. Nosotros si Dios mismo me hablara, yo creo que yo creería y sería curado. ¿Por qué? Si él mismo fue lo que Naamán mostró cuando él llegó allá con Eliseo. Eliseo solo le mandó un mensajero diciendo que tenía que ir al Jordán a meterse 7 veces. A él fue ofensivo en aquel momento, fíjense. Pero, ¿por qué? Si él oyó a esa muchacha, él creyó. Ahora, aquí hay una gran sensibilidad. Las palabras de esta joven impactaron a la mujer de Naamán. La impactaron mucho. Dice aquí también, salió pues, verso 5, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto lo veremos en la próxima, en el próximo culto, en la próxima reunión, para ver cuánto es que el hombre está dispuesto a pagar por su salud. Y cuánto es lo que Dios nos está pidiendo para curarnos. Dios es tan bueno que Él no nos pide grandes sumas de dinero, solo que creamos y que nos humillemos en su presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos concedas de tu gracia, nos concedas de entendimiento, y si aún, Señor, somos brutos en nuestros pensamientos y no estamos comprendiendo por dónde quieres dirigirnos, ten misericordia de nosotros y envíanos faros, envíanos personas que hablen a nuestro corazón y nos hagan tener la esperanza, la fe de que algo maravilloso puede suceder y cambiar nuestra vida y ser transformados para siempre. Señor, queremos vivir teniendo en cuenta tu intervención en nuestras vidas. Queremos darte gracias porque tú conoces nuestro corazón, conoces lo que somos, tú conoces nuestra salida y nuestra entrada y tú quieres guardarnos en medio de todas las vicisitudes de la vida. Señor, gracias. Solamente te pedimos entendimiento. Abre nuestros ojos para ver tu intervención y danos la gracia para ser humildes, Señor. Tú derramas de tu gracia a los humildes. Por favor, danos esa actitud, que nosotros tengamos, siendo lo que somos, tan pequeños, tan insignificantes, no ser orgullosos es el peor pecado que podemos tener. Ayúdanos a ser humildes para que tu gracia se derrame sobre nuestras vidas y recibamos el gran beneficio de nuestra cura y de nuestra liberación y del perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y seguiremos viendo la segunda parte de este mensaje. Amén.